El cáncer de mama es en Argentina, en las mujeres, el tumor más común. La edad de mayor frecuencia de presentación está aproximadamente en los 60 años, pero a medida que la mujer crece es más frecuente. En Argentina, 1 de cada 8 mujeres a partir de los 40 años puede tener un cáncer de mama. Y los factores de riesgo para esto son simplemente ser mujer y cumplir años. El cáncer de mama es muy ordenado en su crecimiento, lo que nos permite hacer una detección precoz que hace la diferencia entre que una paciente se cure y que no lo haga. La detección precoz se puede realizar con una mamografía anual o cada 2 años con indicación médica, y esto permite encontrar un tumor antes que se palpe. En general, el tratamiento principal es siempre la cirugía, a veces acompañada de otros tratamientos, como pueden ser la radioterapia o la terapia hormonal o la quimioterapia, pero lo más importante es el estadio, es decir, la situación en que se detecta la enfermedad. Y lo más importante es encontrar una enfermedad que está localizada en la mama, que es cuando es curable. De ahí lo fundamental de los controles de una mujer, aunque no sienta nada y aunque no se toque nada, de ir al médico para realizar los estudios. El cáncer de vulva es una patología de los genitales externos de la mujer, que se produce en la piel de la vulva en general y empieza como habitualmente una lesión en la capa superficial de la piel, que es algo que llamamos lesión precancerosa. Es una patología que se ve en la mayor parte de las veces en la posmenopausia, después de los 60 años, incluso después de los 70 años, y en general empieza con alteraciones precoces dérmicas que pueden llamar la atención por picazón, por sangrado o por cambio de color antes de que se toque un nódulo o un bulto. Según la situación de presentación, estos tumores se tratan con cirugía, con radioterapia, pero una vez más la detección precoz de incluso una lesión en la piel o un nódulo muy pequeño hace la diferencia entre la curación con métodos menos agresivos o con métodos más agresivos. Es decir, que si una mujer siente en la zona genital externa picazón o sangrado o cambio de color, debe ir a la consulta. El cáncer de cérvix uterino o cáncer de cuello de útero es un tumor de la porción inferior del útero en la mujer. En general, la edad de presentación principal es de mujeres jóvenes, pero no quiere decir que una mujer, por ser mayor, esté exenta de este riesgo. Es una patología que se puede prevenir a través de la detección precoz de transformaciones premalignas en un estudio muy simple como es el Papá Nicolau, que es un estudio que lo hace el ginecólogo en su consultorio sin en general ninguna tecnología sofisticada y tampoco se necesita utilizar maniobras invasivas. Hoy en día también es posible prevenir el cáncer de cérvix uterino, que en su mayor número de casos se relaciona al virus del papiloma humano, también conocido como HPV, a través de la vacunación. La vacuna contra el HPV es ahora una indicación obligatoria en mujeres y en hombres a la edad de 11 años. Si una mujer durante toda su vida hizo su Papá Nicolau anualmente o cada 3 años, a la edad de 65 años puede dejar de controlarse si los últimos 3 estudios fueron normales.
De todos modos, son tumores que cuando están en situación más avanzada producen dolor o producen sangrado ginecológico, es decir, que estos también son motivos que indican una consulta inmediata al ginecólogo o incluso al médico clínico si se producen. El tratamiento más común es la radioterapia, pero hay casos donde también pueden usarse cirugía o a veces es necesario utilizar tratamientos un poco más sofisticados como anticuerpos monoclonales o quimioterapia. Pero una vez más es un tumor que puede evitarse o que incluso si se detecta precozmente es curable. El cáncer de ovario es un tumor que se produce, como su nombre lo dice, en los ovarios, que son parte de los genitales internos de la mujer y son los órganos que producen durante la vida fértil las hormonas. Cuando la mujer entra en la menopausia, estos órganos dejan de funcionar y se achican. El cáncer de ovario es frecuente, su edad de mayor frecuencia es alrededor de los 60 años, pero también la presentación aumenta conforme la mujer envejece y el riesgo nunca es cero. Como en la menopausia, los ovarios se vuelven un órgano de muy pequeño tamaño y además es un tumor que no da síntomas hasta que esté muy avanzado. Es difícil detectarlo precozmente, pero es importante saber que es un tumor que tiene tratamiento aún se presente en estadios avanzados. Los síntomas más comunes de presentación pueden ser sangrado, o sea, otra vez un sangrado en la posmenopausia, que no es común, o pueden ser distensión abdominal o dolor por acumulación de líquido en el abdomen. Es decir, que si una mujer notara cambios en el diámetro del abdomen, debe concurrir a la consulta. Para el diagnóstico se utilizan ecografía, eventualmente puede usarse tomografía. El tratamiento fundamental es la cirugía y muchas veces va acompañado de terapias sistémicas como la quimioterapia, donde la edad no son una contraindicación para recibir este tratamiento. También acá la curación depende de la precocidad del diagnóstico, pero como dije antes, tumores que se presentan en situación avanzada tienen tratamiento y pueden controlarse en forma crónica. De ahí la importancia de la consulta ante los síntomas. El cáncer de útero es el cáncer que se produce en el órgano genital interno de las mujeres, que se llama, como dije anteriormente, útero o matriz, que es donde se aloja el bebé en una mujer embarazada. Es un órgano muscular, tiene varias capas y tiene una capa superficial que se llama endometrio y ese es el tumor más común de este órgano, el cáncer de endometrio. Este es un cáncer que es muchísimo más común en la posmenopausia, alrededor de los 60 años. No tiene una causa específica, pero en general se relaciona con haber tomado hormonas, se relaciona con la obesidad y con ciertas patologías crónicas que acompañan a la obesidad, como puede ser la diabetes o la hipertensión arterial. Los síntomas de presentación, el síntoma más precoz de presentación es el sangrado en la posmenopausia, es decir, que ese tiene que ser un signo de alarma, algo que llame a la atención y que indica que la mujer inmediatamente, si tiene un sangrado en la menopausia, tiene que hacer una consulta médica. Habitualmente para su detección se usan estudios algo más invasivos como la ecografía transvaginal o puede ser una tomografía y el tratamiento más común es la cirugía y puede en algunos casos indicarse solamente radioterapia o agregar la radioterapia. También es un tumor cuya curación depende de la precocidad del diagnóstico.
No tiene, como otros tumores, una fase sin síntomas donde uno lo pueda detectar a través de ningún estudio, pero como dije, el sangrado es un síntoma muy precoz, es decir, que si una mujer en la menopausia, cuando ya no tiene periodos menstruales, tiene sangrado, es una situación anormal y tiene que consultar. El cáncer de próstata es un tumor que se produce en los hombres en la glándula prostática. La glándula prostática es una glándula que está en la pelvis en el hombre, por detrás y por debajo de la vejiga, y es la que produce el líquido que acompaña al semen en la eyaculación. Es un tumor muy común en todo el mundo en hombres a partir de los 60 años, pero la frecuencia de presentación aumenta conforme aumenta la edad del paciente. Es un tumor que en algunos casos puede prevenirse a través de un análisis en sangre que se denomina antígeno próstata específico, PSA por sus siglas, o a través de la realización de un tacto rectal. Este tumor tiene una particularidad que en algunos casos no evoluciona, es decir, está presente en la próstata, pero es tan indolente, de tan lento crecimiento, que muchas veces no crece más allá ni ocasiona ninguna complicación. Por eso la indicación de la detección precoz, tanto con antígeno próstata específico o contacto rectal, tiene que surgir de la evaluación cuidadosa y de una consulta coordinada entre el paciente y un médico clínico que conozca la situación general del paciente. En general, el tratamiento primordial es la radioterapia. En pacientes muy jóvenes y con determinados tipos de tumores, también la cirugía puede tener un rol. Y como habíamos dicho, una porción de estos tumores nunca evoluciona, es decir, que también en algunos casos una opción es el control y el seguimiento estricto del paciente, muchas veces sin realizar ningún tratamiento. Hay en situaciones donde también la indicación es una terapia hormonal oral. Cuando el tumor sale de la próstata, en algunos casos donde es más agresivo, el sitio principal a donde va es a los huesos, donde puede producir dolor, pero una vez más, el tratamiento de esta patología, aunque sea avanzada, puede lograr controles prolongados con medicación oral. Es decir, que si un paciente, después de los 70 años, tiene un dolor en los huesos que no mejora con tratamiento común, la indicación es la consulta especializada. El cáncer colorectal es uno de los tumores más comunes en hombres y mujeres en todo el mundo y también en nuestro país. La edad de máxima frecuencia está alrededor de los 60 años y es una enfermedad muy importante no solo por el número de casos, sino porque también puede ser prevenida. El cáncer colorectal comprende los tumores que se desarrollan en el intestino grueso y en la porción final del intestino grueso, que es el recto. Y la gran mayoría de los casos empiezan como un pólipo en la luz del intestino. Extraer el pólipo es igual a prevenir el desarrollo de un cáncer. ¿Cuál es el método más común para detectar y extraer un pólipo? Es la videocolonoscopía. La videocolonoscopía es un estudio que previene el cáncer colorectal y se recomienda en hombres y mujeres a partir de los 50 años. Y es un estudio en el cual se introduce un videocolonoscopio, que es un tubo con una cámara en su interior, en el recto. Es un estudio que requiere una preparación para limpiar el intestino, pero que se hace con anestesia y no tiene ninguna complicación mayor, no tiene limitación por edad y permite al mismo tiempo
hacer el diagnóstico y extraer el pólipo. Extrayendo el pólipo nunca vamos a tener cáncer de colon. En situaciones más avanzadas, cuando no se pudo hacer la detección precoz, los síntomas más comunes de presentación son sangrado o muchas veces anemia, cambio en la forma de las deposiciones o cambio en el ritmo de las deposiciones, por ejemplo, alternar periodos de constipación, de dificultad para evacuar, con periodos de diarrea y también dolor y distensión abdominal. El tratamiento más común es la cirugía y cuando se trata de cáncer de recto también comúnmente la indicación es de radioterapia y muchas veces también quimioterapia sistémica.